Muchas gracias, doctora Quiroz. Buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se nos unen en este webinar y de manera muy especial a nuestro invitado, el licenciado Raúl Ortega Moreno, quien compartirá con nosotros esta noche el tema impacto social, emocional y laboral de la emergencia por COVID-19. Podríamos decir que en esta pandemia nuestra cotidianidad ha sido cambiada, ¿verdad? En general, todos sentimos temor, incertidumbre, muchos otros sentimientos más, ¿verdad? Y estas sensaciones probablemente sean mayores también en el personal sanitario, que se ve enfrentado en esa primera línea día a día, ¿verdad? Al virus, a esa sensación de infectarse, de enfermar a su familia, de no poder ver por muchísimo tiempo a muchos de los miembros de su familia, como también nos pasa pues a una gran mayoría de nosotros. Pero ellos todavía con mucho más razón ante esa situación pues laboral, ¿verdad?, a la que se enfrentan. Y como Colegio de Farmacéuticos, hemos pensado también pues en nuestros profesionales farmacéuticos que en este país y en todo el mundo han estado ahí muchas veces como héroes silenciosos, tal vez los de un menor reconocimiento probablemente, pero dando todo su servicio a la población, a la comunidad, en los hospitales, ¿verdad?, en las clínicas. Y hemos pensado pues que no solo como colegio nos compete, como hemos hecho hasta ahorita, dar ese aporte, ese conocimiento científico acerca del COVID-19 y dar esa actualización en diferentes temáticas, sino también hablar un poquito de este tema, de este aspecto emocional, ¿verdad? Y pues le agradezco a Raúl que tan gentilmente ha aceptado brindarnos esta noche esta charla que tiene como objetivo reflexionar sobre esas vivencias y experiencias en los escenarios generados por esta emergencia sanitaria, por el COVID-19, pero también valorar estrategias para su afrontamiento. Quiero presentar a Raúl. Él es actualmente investigador y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, la UNA, y es representante de dicha universidad en el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica. Raúl tiene una licenciatura en Psicología de la Universidad de Barcelona, en España, y reconocida por la Universidad de Costa Rica. Tiene un diplomado de estudios avanzados en el doctorado de Recursos Humanos y Organizaciones, también de la Universidad de Barcelona, y está cursando su maestría en Gestión Integral del Riesgo en Desastres, pendiente únicamente de la presentación de su tesis, y además tiene un diploma en Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid, así como varias publicaciones en estos temas. Raúl no solo está ahorita, digamos, en la Universidad Nacional, estando acá en nuestro país desde hace ya bastante rato, sino que también laboró pues en Barcelona como consultor internacional de recursos humanos en una consultora internacional. También como psicólogo en la Unidad de Apoyo Psicosocial y Oficina de Recursos Humanos de Médicos Sin Fronteras en Barcelona, España. Y posteriormente pues vino a Costa Rica como consultor en la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica y ha sido consultor también en el CICAP. Ha sido profesor de la Escuela de Psicología y de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, a quien le agradezco pues siempre su colaboración con nosotros.
y pues como les decía, actualmente está en la Universidad Nacional. Yo no quisiera tomar mucho tiempo más, sino que pues decirle a Raúl muchísimas gracias por tu disposición para compartir con nosotros esta noche, donde vamos a tener un tiempo más o menos de unos 45 minutos, donde Raúl le dará su exposición y tendremos un periodo de 15 minutos para responder las preguntas que ustedes nos hagan por medio del icono de preguntas y respuestas. Así es que, Raúl, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Lidiet. Para mí siempre es un gusto poder compartir y poder aportar en estos momentos, y cuando me llegó la invitación, por supuesto, encantado siempre de colaborar contigo y con la farmacia en Costa Rica. Habiendo trabajado en ONG internacional, en ámbito médico de emergencias, sabemos que la farmacia es importante, es un ámbito relevante que a veces, como dijiste al inicio, pues puede ser que se olvide, pero que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cerca y reconocerlo, ¿no? Lo que les traigo hoy para comentar es, bueno, ya comentó Lidiet, verán por mi acento, yo soy de Barcelona, llevo en Costa Rica unos años, pero no se me va el acento, entonces si ven que en algún momento pues hago alguna expresión que de repente no se entiende, también lo pueden poner en ese apartado de preguntas y para que lo podamos comentar en el momento en el que se pueda. Lo que les traigo hoy para conversar, lo que les traigo hoy para comentar es una pequeña presentación acerca de lo que es una situación de emergencia, cómo es el impacto emocional, el impacto social, el impacto psicológico, el impacto psicosocial en una situación de emergencia, y también pues específicamente para las personas pues, que durante este tiempo tengan que estar laborando, tengan que estar ejerciendo su profesión, ya sea en una oficina de farmacia o en un ámbito institucional, pues algunas también reflexiones y observaciones y recomendaciones para tener en cuenta, ya sea como personas más allá de nuestra profesión, como miembros de la comunidad, como miembros de una familia, y también como en nuestro rol laboral. Entonces le voy a compartir una pequeña presentación que posteriormente también tendrán a disposición por parte del colegio, tendrán acceso a ella. Muy bien. Yo me presento como docente investigador. Como comentaba Lidiet, en estos momentos estamos coordinando tanto la Escuela de Psicología, yo desde la Escuela de Psicología, en colaboración con el Instituto de Estudios Poblacionales de la Universidad Nacional, un estudio para elaborar estrategias para la reducción de la vulnerabilidad psicosocial a través de la construcción participativa de indicadores en comunidades en riesgo de desastre en Costa Rica. Coincidió al inicio del año y la verdad es que fue una casualidad que nos ha permitido pues, poder estar aportando en este momento también, aparte de las labores que se están realizando en este momento en la emergencia, ¿verdad? Entonces, como marco de este proyecto, yo les traigo una pequeña presentación en las que me gustaría hablar de tres temas principales. Pues, un poco hablar de qué es una emergencia y quizá pues, diferenciar o relacionar el tema de qué es una crisis en una emergencia, cuáles son las consecuencias psicológicas y psicosociales de una situación de emergencia, ya sea, pues, como hemos dicho antes, consecuencias personales, consecuencias sociales y, en este caso, pues consecuencias también laborales. Y por último, un pequeño listado, algunas pequeñas recomendaciones para poder tener en cuenta en esta situación y que les puedan servir como para reforzar aquellas que ya estén poniendo en práctica y para poder incorporar otras que de repente pues no se les ocurrieron o no han pensado que les podrían servir en este ámbito. Muy bien. Primero empezaremos con qué es una emergencia, qué es una situación de emergencia. Habrán visto, Costa Rica no es un país ajeno a situaciones de emergencia. Costa Rica es un país que tiene
pues por suerte o por desgracia, tiene una gran experiencia en situaciones de emergencia, ya sean más llamativas o más significativas, como puede ser una situación, la activación de un volcán o un terremoto, o más habituales, como pueden ser deslizamientos o inundaciones. En este caso, pues tenemos una situación de emergencia particular, que en este caso es una emergencia sanitaria, pero todas tienen en común que son eventos que pueden desencadenar altos niveles de estrés o que pueden sobrepasar las capacidades de afrontamiento que tienen personas o grupos de personas, y estas consecuencias, esta situación de que se sobrepasen estas capacidades puede generar consecuencias negativas, dado que afectan la integridad física y psicológica de una persona o de un grupo, al confrontar a una persona o un grupo a una amenaza real o percibida, la sensación de pérdida de control y el miedo por las consecuencias, causando sentimientos extremos de impotencia y, como veremos dentro de un rato, pues otro tipo de consecuencias. Una emergencia nos pone al límite, nos pone en una situación en la que nos es difícil reaccionar, nos es difícil prepararnos, a no ser que ya hayamos hecho planes previos para prepararnos, y esta situación actual pues es un ejemplo significativo. Cuando se puede considerar una crisis cuando el nivel de afectación realmente se sostiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo durante más tiempo, durante un periodo más largo, y cuando vemos que es difícil poder afrontarlo de forma individual, de forma particular, y es necesario pues también apoyarse con otras personas o con otros grupos o con otras instituciones. El impacto de una situación de emergencia, generalmente pues podemos ver por los medios de comunicación pues quizá ejemplos de una familia, de una persona, o ejemplos de un territorio, ¿no? Pues en el caso de cuando hubo el huracán Otto, tenemos la memoria, el recuerdo de las imágenes de Upala y Bijagua, pero una situación de emergencia impacta en diferentes niveles. Impacta a nivel individual, evidentemente, una persona se siente afectada, impacta a nivel familiar, pero también impacta en otros 3 niveles que tenemos que tener en cuenta, porque el impacto en cada uno de estos niveles afecta al otro. Afecta o impacta en un nivel comunitario, en mi comunidad, si alguien de mi comunidad se ve afectado por una situación de emergencia, también me afecta a mí. Imagínense, pues de repente son personas conocidas, o aunque no sean conocidas, a mí también me genera algún tipo de reacción, quizá no tan evidente, quizá no tan consciente. A nivel institucional, a nivel laboral, también genera alguna posible afectación. Otra vez, ¿no? Pues de repente puede ser que ponga al límite los recursos que se tienen disponibles, y también pues en el ámbito de la salud, cuando hay una situación de emergencia, pues laboralmente mis roles tienen algún tipo de modificación. Puede ser que se alarguen las jornadas, puede ser que tenga que hacer tareas que no hago normalmente, puede ser que tenga que desplazarme a hacer una actividad en otro ámbito porque lo requiere mi rol, ¿no? En el ámbito territorial, pues evidentemente también puede ser que haya algún tipo de reacción, algún tipo de consecuencia que afecte a todo un territorio, como puede ser, pues decíamos, ¿no? Antes, una consecuencia, una situación como un huracán, o como un deslizamiento, o como un terremoto, pues puede ser que en esa afectación territorial afecte a instituciones, comunidades, familias y personas en el plano individual. Es importante tener en cuenta que tengamos en cuenta que estas diferentes dimensiones, ámbitos o niveles están afectados, porque es posible que en un momento dado yo no me sienta afectado, pero lo que hay alrededor sí que lo esté, o es posible que mi familia pues tenga recursos, pero eso no significa que alrededor haya otras personas, otras familias, otras instituciones o en el territorio en general que esté afectado, y eso en algún momento puede significar que me afecte a mí. También es posible que de repente yo me centre en mi preocupación o me centre en la preocupación de mi familia, pero las preocupaciones o los efectos en el entorno también de repente signifiquen que yo no pueda tener acceso a recursos, o que sea más complicado porque la afectación tiene este impacto en las instituciones o en la comunidad. Como decíamos, esta es una emergencia sumamente particular, esta es una emergencia, vamos a decir, única. Generalmente las situaciones de emergencia en este país, como decíamos, pues tienen un impacto muy concreto a nivel territorial, ¿no? Sabemos que pues, hay un deslizamiento en la zona de
de Los Santos, hay un deslizamiento, hay una inundación en la zona de Parrita, el terremoto de Limón, el terremoto de Cinchona. En este caso, esta situación de emergencia no solo tiene un impacto en todo y un alcance en todo el país, sino que está afectando a todo el mundo, con lo cual las dimensiones de lo que estamos acostumbrados en situaciones de emergencia, pues aquí se desbordan, igual que con la temporalidad. Sabemos que cuando hay una situación de emergencia que generalmente el tema de la temporalidad pues puede ser que ocurra el evento en un momento dado, puede ser que pues, sabemos la fecha del terremoto de Limón, del terremoto de Cinchona. Sabemos que el huracán Otto fue en noviembre de 2016 y la duración de ese impacto pues, fue aproximadamente pues, la parte más fuerte, la parte de la emergencia fueron 2 semanas, 3 semanas, un mes y posteriormente se entró en un periodo de recuperación. En este caso no sabemos cuándo empezó aproximadamente, tenemos ahí unas fechas más o menos de cuándo empezaron a darse casos a nivel mundial. Sabemos que en Costa Rica empezó la primera semana, el primer caso fue la primera semana de marzo, pero no tenemos claro de cuándo va a acabar. La exposición y la seguridad, generalmente, pues el nivel de exposición a una situación de emergencias es cuando estás cerca del evento. En este caso, todas y todos nos sentimos expuestos a un posible contagio y nuestra seguridad se ve puesta en duda, no solo fuera de casa, sino también en casa, ¿no? De repente, pues esos mensajes de que llegando a casa tienes que cambiarte la ropa, tienes que dejar los zapatos fuera, ¿no? Entonces tienes que limpiar las superficies. Si has comprado en el supermercado, pues es posible que los productos que has comprado sean transmisores del virus. Entonces el nivel de exposición y de seguridad es sumamente alto y sumamente complejo. Y por último, generalmente en una situación de emergencia es posible tener apoyo, es posible tener acompañamiento de forma, vamos a decir, tradicional, habitual. Pues llamo a mi familia, me acerco a mi familia o a mis redes de apoyo, a mi gente querida, o incluso pues la gente que realiza acompañamiento profesional en salud mental, pues sea trabajo social, psicología, psiquiatría u otras, pues de repente están disponibles y pueden dar una atención personal. En este caso, el acceso más sencillo a un apoyo, que como puede ser un abrazo, tampoco lo podemos recibir o tampoco es accesible, ¿no? Estos elementos de la emergencia lo que nos provoca es una situación en la que pues la incertidumbre que una situación de emergencia tradicional tiene es mucho más elevada, nos obliga a estar en un estado de alerta constante. Estamos constantemente atentas a lo que pueda pasar cuando salgo de casa. Cuando voy a salir de casa, de repente es posible que tenga preocupación por salir de casa, de repente estoy obligada a salir de casa. Entonces, todo ese proceso ya solo de la salida de casa, de la vuelta a casa, del tiempo que se está fuera en la calle, e incluso estando en casa con la cantidad de noticias que estamos recibiendo, pues obliga a estar o nos genera un estado de alerta elevado y constante, que provoca miedo, frustración, el miedo por no saber si me voy a contagiar, o puedo contagiar a otras personas, la frustración porque no puedo hacer lo que normalmente hago y no tampoco es posible que si hago lo que hago normalmente pueda significar un problema, y la ansiedad por esa preocupación constante, ¿no? Y por último, hay una característica particular que es el distanciamiento físico que nos obliga, ¿no? Se ha utilizado de forma significativa el concepto de distanciamiento social. En Costa Rica decidimos llamarlo distanciamiento físico para dar cuenta de que lo que se está pidiendo es que haya una distancia de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros entre las personas para asegurar que no haya transmisión de forma fácil del virus, pero ese distanciamiento físico también, pues evidentemente, es una consecuencia particular de esta situación de emergencia que pone en duda la capacidad de autonomía de algunas personas, pues que son dependientes o pueden ser más dependientes en esta situación porque tengan antecedentes de enfermedades particulares, por condiciones de riesgo de contagio o similar. Estas características de esta emergencia sanitaria se ven
se ven, por un lado, potenciadas por una serie de condiciones de vulnerabilidad, como son la condición de género. El género es un factor que puede determinar que las mujeres puedan tener riesgo a una serie de riesgos. Los hombres que trabajan en ciertas profesiones pueden tener una serie de riesgos que son significativamente más grandes por la situación de emergencia. Hemos visto, por ejemplo, el aumento de las situaciones de violencia en el hogar. Hemos visto, por ejemplo, el hecho de la sobrecarga en el hogar de las mujeres por la multiplicidad de roles en el hogar. Hemos visto también que los hombres que trabajan en trabajos de limpieza, por ejemplo, por ejemplo, la recogida de basura, pues también es una condición que genera un riesgo particular. Pero, y lo hemos visto en las últimas semanas, hay un elemento significativo como es la exclusión y la desigualdad, que está siendo un factor determinante para poder ver cómo esta situación de emergencia, pues esta situación de emergencia sanitaria se dispara en aquellas regiones donde hay una vulnerabilidad, en este caso, pues económica principalmente y de recursos, de acceso a recursos y tanto recursos de protección como mascarillas o guantes, como alimentación o recursos o acceso a recursos económicos, ¿no? Pues eso está determinando, pues, que el aumento del contagio, en este caso comunitario, sea más grande, y lamentablemente nos ponen frente al espejo con la situación de vulnerabilidad que vive la sociedad, y que se relaciona con el punto anterior que vimos de cómo en la comunidad o a nivel territorial de repente una serie de condiciones pueden determinar que todo el ciclo, tanto institucional, comunitario, familiar o personal, individual, se vea afectado. Por otro lado, hay una serie de factores protectores que también tenemos que tener en cuenta, que pueden significar que los efectos, en este caso psicológicos y psicosociales, de la emergencia sean menores. Hay una serie de capacidades: tolerancia a la frustración, la capacidad de manejo de información, la capacidad de toma de decisiones. Son capacidades que pueden facilitar que una persona se vea menos afectada, un grupo una comunidad se vea menos afectada, la experiencia en situaciones de emergencia, qué se ha hecho previamente en otras situaciones de emergencia, qué ha aprendido en esas situaciones de emergencia, y significativamente el apoyo mutuo. El estar presente para otra persona, el estar comunicándome con las personas de mi alrededor, puede ser un mensaje, o el estar ofreciendo acceso a recursos de repente de alimentación, pues puede ser una cuestión muy sencilla que genera protección al impacto psicológico psicosocial en una situación de emergencia. Ya que recordar, pues, que esta situación es sumamente particular y no es comparable con otras que hayamos vivido previamente. Aunque de lo que hayamos vivido previamente podemos haber aprendido cosas que nos llevan aquí. Hablemos del impacto, hablemos del impacto de una situación de emergencia. Hemos dicho que tenemos que tener en cuenta el contexto donde se da, en qué lugar se da, qué vulnerabilidades y qué factores protectores aparecen, y vamos a dividir en dos planos el posible impacto. Uno es el plano individual y otro es el plano social. Voy a destacarles con detalle el plano individual, porque es posible que ahí puedan identificarse con cosas que les han ocurrido o que les están ocurriendo en este momento. Luego haremos una breve referencia al plano social y la importancia del apoyo institucional y la organización comunitaria como elementos que favorecen la reducción del impacto. Vamos al plano individual, y en el plano individual encontramos que hay una serie de respuestas que son 5 tipos de respuestas. Les he puesto una sexta porque es significativa, pero vamos a centrarnos en 5 respuestas que ocurren, que aparecen en una situación de emergencia. Vamos a la primera. Tenemos tipos de respuesta habituales. Las respuestas conductuales son aquellas acciones perceptibles que de repente aparecen en una situación de emergencia, como pueden ser estar más lento, más lenta a la hora de reaccionar, tener imprecisiones en el comportamiento, de repente pues no ser tan hábil, o chocarme con la mesa de forma más habitual, o tropezarme, quedarme paralizado o paralizada, o tener tics,
o pues tener dificultades para hablar de repente en algún momento. Son conductas que pueden aparecer en una situación de emergencia. Por ejemplo, una que hemos comentado en algunos espacios es, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando salgo de casa de repente me pica todo. Estoy caminando y tengo unas ganas tremendas de rascarme la cara, la nariz, o tengo ganas de subirme las lentes o similar, y eso ocurre, no me pasaba cuando estaba en casa, pero cuando estoy caminando por la calle ocurre, ¿no? Otra similar, cuando voy para la calle, es que estoy caminando, veo a alguien que se dirige hacia mí en la misma acera, y yo lo que veo es nos quedamos mirando a ver quién hace qué, si alguien se mueve para un lado, si yo me muevo para otro, o poder de repente pues, mirar mal a alguien que no lleve una máscara, ¿no? Esas son pues, algunas respuestas conductuales habituales en este momento. Hay respuestas afectivas relacionadas con los sentimientos y las emociones. De repente, pues, no sentir nada en estos momentos, o sentir que no sé qué estoy sintiendo, o sentirme triste, sentirme irritable. De repente hay días que me levanto con un enfado que no sé de dónde está viniendo, o pensar esto no está pasando, o sentir que me cuesta pues, poder reaccionar ante lo que pasa, y lo más habitual, la ansiedad, ¿no? Sentirme con esa preocupación constante, ese malestar constante, esa sensación de estrés constante, que me genera una serie de dificultades que ahora veremos a nivel corporal y cognitivo. Una reacción muy habitual es la sensación de culpabilidad. Sentir que, por ejemplo, no estoy haciendo lo suficiente, o sentir que otras personas lo están pasando peor que yo, o sentir que podría haber hecho más, o sentir que esa sensación de que de repente yo soy responsable o más responsable, y eso es muy habitual en el contexto de profesionales de la salud, sentir que yo soy responsable de algunas situaciones que de repente no pueden serlo porque son más grandes de lo que yo puedo abordar. Es una reacción muy habitual también, por ejemplo, sentir culpabilidad cuando alguien no se está sintiendo mal, ¿no? Yo tengo acceso a alimentación, tengo acceso a hogar, tengo acceso a recursos económicos, mi familia se encuentra bien, y de repente me siento mal porque todo me está yendo bien. Es una reacción que puede ser muy habitual y que generalmente aparece cuando ya han pasado semanas del inicio de una emergencia, con lo cual es posible que alguno pueda sentirse así. Corporales, respuestas fisiológicas relacionadas, como decíamos antes, de forma íntima con la ansiedad, el aumento de la tasa cardíaca, la tensión muscular, la respiración agitada y superficial. La respiración superficial es cuando estoy respirando sobre todo más a nivel de pecho, más que de estómago, aumento de la presión arterial, o dolor de estómago, o dificultades para comer, o dificultades para respirar. Son reacciones normales en una situación como la que estamos viviendo, y como decimos, pues se relacionan activamente con las emociones presentadas previamente. Reacciones interpersonales, pues no tener ganas de ver a nadie, que en estos momentos pues es muy fácil, ¿no? No tener ganas de ver a nadie, porque simplemente apagas todo, y como todo el contacto es generalmente por redes sociales, pues es fácil pues sí, no querer ver a nadie, porque estamos sobresaturadas de contactos, de reuniones por Zoom, o de videollamadas o llamadas, ¿no? Esos son reacciones habituales, igual que todo lo contrario, la reacción de no querer estar solo, de no querer estar sola, de querer estar de no querer estar sola, y tener que estar buscando el contacto continuamente. O de repente una reacción habitual es una respuesta excesiva. Es el hecho de me hablan y yo reacciono de forma elevada, puede ser levantando la voz, o con algún tipo de sensación que puede ser, de conducta, perdón, que puede ser relacionada con la ira o con la irritabilidad, ¿no? Esas son reacciones que son habituales en el contexto de emergencia. Ya para terminar, las cognitivas, tenemos pensamientos negativos, tenemos la falta de concentración, dificultad para concentrarse. Puede ser que estén pensando en este momento que haya personas que les esté costando dormir, haya personas que les esté costando leer, haya personas que les esté costando realizar tareas complejas,
haya personas que estén prefiriendo, por ejemplo, ver vídeos de YouTube o conectarse a Netflix más que hacer una labor habitual, ¿no? Después no tener ganas de levantarse, por ejemplo, no tener ganas de abrir el ordenador o de leer correos electrónicos. Esos son reacciones cognitivas normales que tienen que ver con lo que hablábamos previamente de la sensación de alerta constante que estamos manteniendo. Puede ser que tenga falta de confianza, puede ser que me tenga pequeños olvidos y puede ser la habitual que se relaciona con esta situación de emergencia, es la sensación de falta de control, ¿no? De que hay algo externo a mí que tiene el control sobre lo que está pasando y que yo no tengo la posibilidad de controlar mi día a día, mi cotidianidad, porque hay normas, hay situaciones, hay razones que implican que yo no puedo comportarme como me comporto habitualmente, entonces de repente siento que pierdo el control y eso se relaciona pues activamente con la ansiedad, la frustración, la preocupación y también incluso la culpa, ¿verdad? Entonces esas son reacciones que pueden estar ocurriendo en este momento. Añadí una adicional, como les dije, que de repente respuestas espirituales, pues acercarse más a creencias religiosas o vitales o separarse de creencias religiosas o vitales en situaciones de emergencia también es una reacción normal. Importante saber que no todas las personas reaccionan igual, que es posible que yo al inicio de la emergencia me haya sentido peor de lo que me siento ahora, es posible que yo al inicio de la emergencia me haya sentido mejor de lo que me siento ahora y es posible que yo me haya sentido igual de bien o de mal durante toda la emergencia y que la gente a mi alrededor pues haya pasado por diferentes fases como las que he pasado yo. También es importante saber que las personas tenemos recursos personales o sociales para afrontar las situaciones de emergencia. Yo tengo capacidad para poder afrontar una situación de emergencia y alrededor hay recursos para que yo las afronte también. Las reacciones humanas en situación de emergencia, estas respuestas no son patológicas, no son reacciones patológicas, son reacciones normales en una situación anormal. Son intentos del organismo, intentos del cerebro, intentos de la emocionalidad por intentar recuperar cierto equilibrio en medio de esta situación anormal que puede considerarse una crisis y que puede ayudar nos puede ayudar a entender que estos síntomas no son una expresión de déficit o de enfermedad, no lo son reacciones normales. ¿Cuándo no son normales? ¿Cuándo dejan de ser normales? Cuando me dificultan comportarme de forma... esos comportamientos básicos como pueden ser alimentación, higiene, descanso o de forma relacionada, cuando esos comportamientos, esas dinámicas que son básicas para la vida de una persona funcional adulta, se ven trastornadas durante un tiempo que puede considerarse elevado, ¿no? Pues ya llevo una semana que no me puedo levantar de la cama, ya llevo una semana que no me estoy alimentando de forma habitual, y quizá pues voy a poner un pequeño inciso aquí, es posible que mis horarios de alimentación estén afectados, pero yo me sigo alimentando. Si yo dejo de alimentarme, si yo duermo demasiado o no duermo, y ese dormir demasiado o no dormir me afecta a mi comportamiento, por ejemplo, pues no hago mi trabajo o no puedo atender a mis obligaciones. Ahí, cuando ya se mantienen durante un tiempo determinado, que puede ser una semana, 2 semanas, pues ahí sí que tenemos que ver que es posible que la afectación ya tenga que ver con cuestiones de salud mental y que puedan requerir de un acompañamiento más psicológico, más profesional. De todas maneras, vuelvo a repetir, es posible que yo tenga dificultades para dormir, que yo tenga dificultades para alimentarme, de repente como más o como menos, y esas son reacciones normales, ¿sí? Cuando ya sumamos varias de estas reacciones y se mantienen en un periodo largo de tiempo, medio largo de tiempo, ahí ya sí que es posible que tengamos que consultar simplemente con un especialista para poder confirmar si de repente yo puedo tener esas dinámicas y que sean normales, pues a lo mejor necesito algún tipo de acompañamiento. Muy bien. Perdón, me estoy yendo hacia atrás. Como les decía, en el plano social, reacciones normales en una situación de emergencia es la ruptura del tejido social. Pues de repente que haya dificultad para que se mantenga una situación de
una situación de, pues lo hemos visto, por ejemplo, los actos en Turrialba, los actos en Peñas Blancas, esas actuaciones de xenofobia, de violencia contra poblaciones particulares, son ejemplos muy significativos de ruptura del tejido social. Cuando las personas han sabido que un vecino, una vecina o una familia están contagiadas por COVID-19 y han hecho actos de violencia. Pues esos son situaciones de ruptura del tejido social que son significativas. El aumento de la vulnerabilidad, pues hemos visto, ¿no? Las personas que han perdido el recurso económico, las personas que no tienen acceso a alimentación de forma autónoma y que necesitan que otras personas les hagan llegar alimentación, pues la pérdida de dinero que lleva a pobreza y que los actos de violencia, como hemos visto, pues están vinculados con efectos en el plano social de una situación de emergencia. El apoyo institucional, en este caso, pues Costa Rica, pues nos podemos sentir afortunados y afortunadas de la institucionalidad pública que hay en el país, que permite asegurar que todas las personas tienen acceso a recursos de salud, pues el acompañamiento que han estado realizando la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, pues ha sido, bueno, envidiable en comparación con otros países. Pero también la organización comunitaria, esas comunidades que se han organizado para poder dar apoyo a las familias que pues, tienen menos recursos económicos o que se han visto afectadas por la emergencia, pues también son elementos a considerar en esta situación de emergencia. Y en el ámbito laboral, ¿qué? Es posible que podamos definir una serie de aspectos significativos para el ámbito laboral, que tienen unas pequeñas características diferenciadas, tanto por como las consecuencias como factores de riesgo y protectores que podamos tener en cuenta para esta situación. En el ámbito laboral nos hemos encontrado por un cambio forzoso de rutinas y de dinámicas, pues los horarios han podido cambiar, la forma en la que yo llego al trabajo ha podido cambiar, la forma en la que yo doy servicio, doy atención en este caso, pues a mis colegas o a mis clientes, pues ha podido cambiar, y eso ha sido un cambio que ha sido forzoso por las circunstancias. De repente tengo que enfrentar nuevos o viejos escenarios de incertidumbre. Puedo dar servicio, voy a llegar a final de mes, voy a poder pagar a toda la gente, voy a poder tener acceso a los recursos que doy habitualmente, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo, pues son escenarios de incertidumbre que es posible que sean nuevos, que no los haya tenido previamente, porque generalmente el trabajo en farmacia pues acostumbra a ser bastante estable, pero generalmente pues es un trabajo pues, que se mantiene con estabilidad, con picos, pero con estabilidad. En este caso, es posible que este escenario de incertidumbre sea nuevo o que ya lo haya vivido previamente y que en estos momentos pues, esté teniendo una nueva vida por la situación que tenemos en este momento. Como decíamos antes, la pérdida de redes de apoyo y de soporte cotidianas, ¿no? La posibilidad de, yo qué sé, de repente yo soy una persona que me gusta ir a mejenguear o yo salgo a correr o a mí me gustaba ir al gimnasio o yo me gustaba ir al cine e iba con mis amistades o yo los fines de semana me iba a ver a la familia a Puriscal o pues cuando podía me iba a mi pueblo que está en el norte y que ahora no puedo ir, ¿no? Pues esas pérdidas de redes de apoyo de soportes cotidianas por esta situación también afectan en el ámbito laboral. He tenido que resignificar acciones y espacios. De repente, una parte de mi trabajo en estos momentos se concentra en el espacio laboral. En el espacio laboral se ha trasladado a casa. Es posible que el escenario que antes era la mesa del comedor ahora sea la mesa de trabajo. Es posible que lo que antes era un contacto directo y abierto y sencillo con las personas que vienen a mi despacho a recoger los productos que yo despacho, pues ahora se dan con una distancia de un metro a donde generalmente la gente se acerca, ya no toco la tarjeta de crédito, ahora tengo que llevar una mascarilla. Esos elementos ha significado o puede significar una resignificación de lo que es trabajar y de dónde trabajo yo.
Todo ello, estos cambios, escenarios, pérdidas y resignificaciones, me obliga a una integración aguda y constante de significados y de emociones que lleva pues, a esos estados de alerta, a esa incertidumbre que decíamos previamente. Estos elementos en el espacio laboral es posible contar con algunos factores de riesgo y algunos factores de protección específicos en el trabajo. El primero significativo, como comentó Lidiet, es la exposición al contagio. Yo, como sector salud, estoy expuesto al contagio. Es posible que a mi espacio laboral venga gente contagiada, porque es lo que pasa normalmente en un espacio de farmacia, es que eso ocurra o pueda ocurrir. O si estoy en una farmacia hospitalaria, que pues evidentemente por ser farmacia hospitalaria, pues en la institucionalidad de la sanitaria pues ya haya ese riesgo de contagio, ¿no? Es posible, hay algunos elementos que están pensados para diferentes tipos de organización, tanto pequeñas como grandes, pero me gustaría compartirlos como para reflexionar sobre ellos. La falta de orientación y la falta de toma de decisiones, ¿no? La falta de claridad a la hora de tomar decisiones en un contexto institucional puede ser una problemática a la hora de afrontar una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. La falta de recursos, pues en este caso recursos de protección, guantes, mascarilla y que se puedan cambiar habitualmente, pues puede ser un factor de riesgo. Que no haya comunicación acerca de lo que está pasando, de lo que va a pasar, porque puede ser que tengamos incertidumbre, pero eso no significa que no hablemos y que no nos comuniquemos de forma activa para poder entender lo que pasa y qué podemos hacer en esta situación, que haya menos personal para afrontar las demandas y que ese personal vaya reduciéndose, porque lo hemos visto en el contexto hospitalario, que pues hay un gran número de personas profesionales, técnicos y trabajos operativos que están contagiadas y que eso significa una reducción de personal y su contraparte negativa, que se extiendan las jornadas, que se sobreextiendan las jornadas de trabajo. Por otro lado, tenemos factores protectores o factores de protección, que en este caso es la experiencia de emergencias, como decíamos antes, que haya una comunicación, una retroalimentación activa, dinámica, que permita hablar de lo que está ocurriendo, la colaboración entre las personas que trabajan de forma que esa dinámica de cooperación facilite el espacio de trabajo, la gestión de la información, como hemos dicho antes, hay un gran número de elementos de información en estos momentos, la información es cambiante, la mascarilla que antes era recomendable ahora es obligatoria, el virus que se transmitía menos por el aire ahora parece que es un virus que está en el aire, pues esos elementos de información y poder manejarlos de forma activa y dinámica pues facilitan el reducir la incertidumbre y aumentar la sensación de control. El aprendizaje, como puede ser este espacio para quienes no conozcan de estos aspectos de la salud mental, pues el aprendizaje constante también favorece la sensación de control y reduce la ansiedad y la incertidumbre. Y por último, los recursos de apoyo que decíamos antes, que pueden ser en el trabajo o pueden ser fuera del trabajo, que me facilitan, me ofrecen espacios de satisfacción dentro de esta etapa o de esta época que no tenemos tantos de ellos, ¿verdad? Recomendaciones, vamos ya al punto de recomendaciones. Ya hemos visto hemos visto que es una emergencia, hemos visto todos los posibles impactos personales, sociales, laborales, hemos visto factores que son protectores, factores que son de riesgo en el contexto tanto individual, familiar, comunitario, territorial, como en el contexto laboral, y ahora pues algunas pequeñas recomendaciones, algunos elementos que de repente ya están poniendo en práctica, pero son recomendaciones que existen, que están estudiadas, que son útiles para poner en práctica en situaciones de emergencia en el ámbito institucional, y ahí también les voy a dejar para el ámbito personal y social o familiar. En el ámbito institucional, pues el hecho de que haya un descanso pautado, que los descansos estén definidos cada cierto tiempo y están designados y están claros para cada cierto tiempo es recomendable. Que las pausas que se realicen se puedan hacer pausas activas, un pequeño ejercicio, una pequeña adaptado a las capacidades y a los recursos de cada quien, ¿verdad?
Por ejemplo, hay personas que cada hora y media simplemente se levantan, dan 10 saltos y vuelven, o hay personas que cada hora se levantan, hacen algún estiramiento y vuelven. Hay personas que cada hora se levantan, miran hacia el cielo durante un par de minutos y vuelven a sentarse. Hay gente pues, que hace pues, pausas activas más activas todavía, ¿no? Con yoga o con ejercicios pues, más dirigidos, tai chi, kung fu o similar, que también pueden ser como recomendables. El hecho de que haya rotación, que haya posibilidad de que el descanso no sea pautado durante el día, sino también durante la semana o durante el mes, que haya posibilidad de volver, de salir del espacio de trabajo y volver al espacio de trabajo, generando una ruptura, un corte que permita favorecer un descanso no solo físico, sino también cognitivo y emocional. Que haya un liderazgo que entienda que estos elementos son relevantes, que es relevante entender a la gente el impacto en las personas, que es relevante escuchar, que es relevante orientar, que es relevante tomar decisiones desde las personas para las personas, facilitan la participación. En el ámbito de los grupos pues, de trabajo, pues que haya apoyo, que haya comprensión, que es posible que haya personas, como hemos visto, pues que les afecte más la situación de emergencia, tengan más dificultades para concentrarse, o no estén durmiendo bien, no estén descansando bien, o se estén sintiendo con toda esa gama de emociones que hemos visto. Pues en el espacio de apoyo grupal también puede significar dar un espacio para escuchar al otro, a la otra, y también entender que de repente no están pasando la emergencia igual que yo, esta situación igual que yo, como hemos visto, porque las reacciones son diferentes para cada persona. Capacitarse, como hemos dicho antes, aprender es un factor de protección. Reuniones de reflexión sobre lo que está ocurriendo en la emergencia y cómo poder poner medidas para evitar o reducir el impacto en mi grupo de trabajo. Reconocer que el trabajo que están realizando es un trabajo importante, ya lo dijo Lidiet al inicio, pero a mí no me gusta utilizar ese concepto que se utiliza a veces de que ustedes son los profesionales en salud, las profesionales en salud son héroes, heroínas. No son héroes, pero el trabajo que hacen sí que es heroico. No sé si la diferencia se puede entender. El trabajo que realizan es sumamente importante, el impacto que tiene en la sociedad es sumamente importante y es relevante el trabajo que hacen. Y aunque no lo hagan, también es relevante. De repente, si yo no estoy haciendo mi trabajo porque no me siento bien, no sentirme culpable porque no lo estoy haciendo, porque es el trabajo y yo también tengo derecho a parar, tengo derecho a parar, a descansar, y también tengo derecho a sentirme afectado, afectada, ¿verdad? Y por último, un análisis constante de los recursos disponibles, de qué recursos personales, de qué recursos económicos, de qué recursos de protección yo tengo, para poder, con ese análisis, pues facilitar el liderazgo, la comunicación y la reflexión en el contexto de trabajo. Estas recomendaciones se situarían en el espacio de institucional o organizacional, y ahora vamos a ver algunas recomendaciones más en el plano personal o familiar. Me he dado a la tarea de diferenciar entre dos tipos de acompañamiento, profesional y no profesional, para que entiendan un poco, como siguiendo esta conversación que estábamos planteando en la filmina anterior, que hay posibles acciones a poner en práctica que no necesariamente tienen que ser dirigidas por una persona que sea especialista en salud mental. Pues tenemos técnicas de relajación, tenemos grupos de apoyo comunitario, tenemos los primeros auxilios psicológicos. De repente yo me siento mal, me siento muy mal, y es posible que alguien cerca mío pues haga un pequeño proceso de escucha y de orientación hacia recursos de apoyo. Hay técnicas de expresión artística y corporal que pueden servirme, ¿no? Pues de repente me sirve pintar, me sirve bailar, me sirve... hay teatro, hay otras formas de expresión que no son específicamente profesionales, pero sí que facilitan la expresión de emociones, el aumento de la sensación de control, la reducción del impacto físico, corporal y conductual de una situación de emergencia, que pueden ser útiles a poner en práctica. Esas técnicas de expresión artística corporal también pueden ser utilizadas como una forma de orientación y de acompañamiento profesional. La intervención en crisis, cuando ya el impacto es mucho más alto de lo que se espera, cuando ya
la situación sobrepasa de forma significativa a una persona, pues es posible hacer un proceso de acompañamiento con intervención en crisis o el acompañamiento individual, terapia, psicoterapia o orientación, apoyo con grupos de apoyo psicológico, psicosocial. También son recursos que podemos tener en cuenta, que se pueden utilizar y que en estos momentos, pues igual que decíamos que el trabajo en farmacia es muy relevante, pues el trabajo desde psicología en estos momentos pues está teniendo un impacto muy positivo por las labores que está realizando el Colegio de Profesionales en Psicología, con la línea 1322, por ejemplo, o con los grupos de acompañamiento que se ofrecen gratuitamente con voluntarios, voluntarias desde el colegio y desde otros ámbitos, como por ejemplo municipalidades. En el caso en el que yo quiera, como persona especialista, digamos, en salud, dar apoyo a un colega, a alguna colega o a mi familia o similar, siempre la norma es no dar apoyo más allá de mi nivel de preparación. Si yo no sé cómo hacer un acompañamiento psicológico, si yo no sé cómo hacer una intervención en crisis o si yo no sé dar primeros asesores psicológicos, pues abstenerme de hacerlo. Si mi capacidad es escuchar y de repente pues sé que existen unos recursos que yo ahora les voy a dar algunos números de teléfono para que puedan utilizar en caso de que los quieran utilizar o ofrecer a otras personas, pues simplemente escucho y doy números de teléfono y no hago nada más. Y si no puedo escuchar porque no me siento bien o porque no me siento capacitado o capacitada, no lo hago y está bien. Eso no solo es saludable, es razonable, ¿verdad? Lo que sí que puedo hacer, lo que sí podemos hacer todas y todos, es 5 puntos, recordar que yo tengo la capacidad para afrontar situaciones de emergencia, porque ya lo he hecho previamente, porque yo he tenido situaciones previas de críticas que de repente he podido poner en práctica algunos recursos, puedo valorar esas estrategias que he puesto en el pasado, puesto en práctica en el pasado, cuáles podría utilizar en la actualidad, puedo orientarme a recursos que ya tenga o a buscar otros recursos que existan a nivel profesional. Puedo decidir puedo actuar hacia, pues de repente intentar ponerme un horario, una planificación para poder descansar, facilitar el descanso, la alimentación, preparar la alimentación, las pausas activas, la utilización de algunas técnicas para poder relajarme o movilizarme. Y también puedo acompañar, como decíamos antes, dentro de mis conocimientos, puedo acompañar a otras personas o puedo acompañarme a mí también, ¿no? Pues de repente este es un momento para, pues quizá lo tomo para que yo reflexionar sobre cómo estoy viviendo esta situación, teniendo en cuenta pues 5 elementos que son elementos clave: comprensión, comprenderme a mí, comprender a otras personas, comprender que esta situación es una situación que no es fácil o que puede no ser fácil para mí o para otras personas, facilitar la participación de la gente en la toma de decisiones y en la expresión, no tomar decisiones por otras personas, facilitar que otras personas puedan hablar, facilitar que otras personas puedan ofrecer su punto de vista o puedan simplemente estar activos, activas, por ejemplo, ¿no? Si tienen hijos e hijas, pues involucrarlas en la toma de decisiones en el hogar o en las acciones en el hogar. Involucrarlas no significa obligarlas, ¿no? Sino involucrarlas en lo que se está haciendo, en cómo se está haciendo. Tener en cuenta que si somos capaces de recuperar la autonomía, aunque sea en pequeñas dosis, pues ayuda o facilita a la salud mental. Dar opciones para tener seguridad en el espacio del hogar, pero también fuera del hogar, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos que llevar mascarilla. Yo no creo que a ustedes haya que decírselo. Esto sí que tengo que decirlo en otros espacios, pero seguro que con ustedes no es necesario. Pero sí, como sabiendo que la seguridad es un elemento que es un componente significativo en esta emergencia, pues si yo tengo la posibilidad de facilitar a otras personas que se sientan seguras, pues ayudarlas y también encontrar aquellos elementos que me facilitan a mí sentirme seguro, segura. Y por último, potenciar esas redes y el apoyo mutuo en mi hogar, en mi comunidad, en mi lugar de trabajo, sabiendo que
pues a veces simplemente una llamada, o a veces, pues, les pongo un ejemplo, hace 2 semanas un vecino, yo vivo en un lugar donde hay 5 o 6 apartamentos, un vecino dijo, me han hecho la prueba, no sé si soy positivo, pues yo le pregunté, ¿qué necesitas? ¿Necesitas alimentación? No, me lo trae mi familia. ¿Necesitas algo más? Bueno, necesito cerillos porque necesito fumar, ¿no? Pues yo tenía un encendedor o cerillos, y yo resulta que tenía en casa, pues se los dejé en la puerta de la casa, salió, los pudo recoger y simplemente con ese gesto, pues esa persona se pudo sentir un poco mejor. Con solidaridad social y con apoyo mutuo es como vamos a poder salir adelante, y cuanto más dure la emergencia, más relevante es la solidaridad. Siempre es relevante, pero en este momento pues se hace como un factor imprescindible para poder seguir adelante como ciudadanos, ciudadanas de este país, ¿verdad? Como les decía, hay algunas líneas de apoyo, hay departamentos de psicología y orientación, hay líneas telefónicas, hay líneas del Colegio de Profesores en Psicología, está la 911, hay líneas del PANI, hay líneas del INAMU. Las municipalidades han puesto en marcha líneas particulares, depende de donde vivan, pues pueden consultar con su municipalidad, o pueden pedirle a la municipalidad que lo ponga en práctica, que activen estos recursos, porque sí que hay profesionales en el país que puedan dar este apoyo. Y bueno, de repente, pues si alguien tiene alguna consulta particular, de alguna duda particular que no esté aquí como un recurso, pues quizá les puedo orientar a eso, ¿verdad? Y esto es lo que les traía hoy para aquí, para ustedes. Esperando, pues siento, no sé si he sido muy acelerado, si quieren que amplíe algún punto, si tienen una duda particular, con mucho gusto se lo hago llegar. No se te escucha, Lidia, creo. Muchísimas gracias, Raúl, por esta charla que nos has dado, por estas herramientas también para saber, entender qué nos está pasando y cómo podemos también, pues, afrontarlo. Hay una pregunta que nos hace una colega que es profesora en una universidad de Comodoro, en Rivadavia, Argentina. Pregunta que si hay estudios en el comportamiento en cuanto a las actitudes y disposición a las clases virtuales de los alumnos en esta situación. Sí. Un buen tema, es un buen tema. Y lo hemos estado viviendo durante el primer semestre. Bueno, si han tenido que dar clases, bueno, lo primero que habrá pasado seguramente, hablando de ese ámbito laboral, ¿no? De que nos hemos visto forzadas a cambiar nuestra dinámica de enseñanza-aprendizaje y a virtualizar nuestras clases, que si antes, pues de repente no estaban, pues se ha obligado ese proceso. Y eso ha significado, pues, que todas y todos nos hayamos tenido que acostumbrar a una dinámica que de repente no era una dinámica tradicional, junto con todo lo demás, ¿no? Junto con todos los demás elementos, los demás retos de la situación de emergencia. Así que hay estudios. El específico de estudios para el trabajo en emergencias, para la situación de la virtualidad en este contexto de emergencia, sí que hay 2 elementos que son principalmente significativos. El primero es qué experiencia previa se tiene para el trabajo en virtualidad. De repente hay personas que están obligadas a trabajar en virtualidad y no lo han hecho antes, ¿no? O no tienen los recursos para hacerlo, de repente no tienen acceso a recursos electrónicos. Todas y todos se supone que tenemos acceso a teléfono, pero de repente no saben utilizar las virtuales o no saben utilizar las plataformas de videollamada. Esa es la primera. Y la segunda, que como decíamos, hay una sobrecarga adicional en esta situación que puede venir dada por mis capacidades para afrontar la emergencia, pero porque hay una
obligación a estudiar, que de repente eso se me suma a la sobrecarga por el miedo, la frustración, la dificultad para concentrarme, etc., de repente está subiendo el impacto, la sobrecarga emocional y cognitiva de los estudiantes, que se les dificulta el proceso de aprendizaje. Esa sobrecarga junto con la incertidumbre y la dificultad de acceso o de uso de la plataforma junto con el cambio forzoso, pues lo hemos dicho antes, ¿no? De los espacios, la resignificación de los espacios y la resignificación de los tiempos, ¿no? La dificultad para planificarse en este momento, pues puede ser no, ya sabemos que está llevando a una dificultad de aprendizaje en este momento para las y los estudiantes. Si le sirve como recomendación, alguna cosa que hemos hecho en la Universidad Nacional ha sido generar mapas, generar como un recorrido, un mapa de dónde estamos y hacia dónde vamos durante el proceso educativo en este semestre, para que la gente pueda recuperar esa sensación de control, saber yo estoy aquí, y en ese mapa señalar, indicar cuáles son los aprendizajes significativos que se quieren acceder en cada uno de las clases y a lo largo del semestre. Es saber que hoy voy a hacer esto y lo que se espera que yo aprenda es esto, yo vengo de este lugar y voy hacia ese lugar, y eso facilita que la gente pueda seguir de forma mucho más fácil el proceso, y también pues decirles que tranquilidad, algo que decían las y los estudiantes es: estoy perdiendo el semestre, ¿no? Y yo siempre respondía con lo mismo, ¿tú te acuerdas lo que estudiaste en primer año? No, pues tranquilidad, tampoco es tan grande. Ahora estás aprendiendo otras cosas que quizá también son significativas y que puede ser que refuerces posteriormente en otros espacios. Dice, hay otra pregunta que dice: para quienes trabajamos en docencia, ¿cómo nos recomiendas el manejo de los mensajes de WhatsApp de estudiantes que ingresan a altas horas de la noche o en fines de semana? Es que en ocasiones ellos quisieran que se les responda de inmediato y no siempre es fácil. Gracias. Muy buena pregunta. Ahí me toca parte en el corazoncito, porque yo nunca doy el teléfono. Yo en mi vida profesional como académico, jamás en la vida mis estudiantes tienen teléfono. O sea, nunca. Y de repente me he tenido que acostumbrar a hacer grupos de WhatsApp con estudiantes porque es lo que toca en este momento, ¿no? Si recuerdas, al final de la presentación yo puse el elemento de la participación. El tomar decisiones de forma conjunta, establecer normas de forma conjunta con tus estudiantes, es la forma para poder asegurar que eso no sea un tema tan preocupante. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, cuando abro el grupo de WhatsApp, establecemos normas. ¿Qué información se va a compartir? ¿Cómo se va a establecer la dinámica de relación entre ellas y ellos y yo? Y cuáles son los horarios de atención y cómo se va a dar la interacción, si siempre va a ser abierta, si se aceptan mensajes en privado, si el medio de comunicación es el WhatsApp o si es el correo institucional. Entonces, tomar la decisión de forma conjunta para que se pueda asumir la norma de forma grupal. Eso es cuando se construye un grupo de trabajo, en este caso, pues cuando abrimos un grupo de WhatsApp con nuestros estudiantes, como docentes nos volvemos en la virtualidad. El docente y la docente tiene que dejar la verticalidad que algunos docentes pues a veces no asumimos, y de repente nos convertimos de forma más significativa en facilitadores de un proceso de aprendizaje, y como facilitadores nos convertimos en parte de un grupo de trabajo, y como parte de un grupo de trabajo tenemos que establecer normas de funcionamiento. Entonces, el establecer normas en cómo usar el WhatsApp y en este caso recalcar la importancia del descanso como parte del proceso de aprendizaje, te puede ayudar para decir: no voy a responder mensajes después de las 10 de la noche, yo no respondo mensajes, por ejemplo, después de las 8 de la noche, y yo no respondo mensajes de fin de semana, a no ser que sea algo urgente, ¿no? Entonces, el tema de la urgencia pues se va midiendo durante el semestre. Pues yo recomendaría eso: hacer a las personas del grupo, a las y los estudiantes, partícipes de la toma de decisiones y del establecimiento de normas para facilitar que esas cosas pues sean acuerdos compartidos en el que tú como docente, yo como docente puedo decir: pues este es mi límite porque yo necesito descansar también, ¿verdad?
Hay otra pregunta, Raúl, dice, si la situación de las personas desplazadas o refugiadas es difícil sin COVID-19, con COVID-19 imagino que será mayor. ¿Conoces de alguna realidad donde los farmacéuticos y o psicólogos estén en este momento desbordados con todo esto en el contexto de actividades humanitarias? Sí, sí, sin duda, sin duda. Cuando yo estoy trabajando en la atención de la emergencia a nivel nacional, cuando desde el año 2000, desde el año pasado, mediados del año pasado, se activó en Costa Rica la norma técnica para la atención psicosocial en salud mental y abordaje psicosocial en situaciones de emergencia en Costa Rica. Esta norma técnica determina que cuando hay una situación de emergencia, el Ministerio de Salud o el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial, que comentaba antes de la Comisión Nacional de Emergencias, activa la mesa técnica operativa en salud mental y abordaje psicosocial, y esa mesa técnica está activa desde la segunda semana de marzo, en la que forman parte, como la coordina el Ministerio de Salud, forman parte de forma, como digamos, como miembros principales el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social con el Departamento de la Coordinación Nacional de Psicología, la Coordinación Nacional de Trabajo Social y la Comisión Nacional de Emergencias. Y hay una serie de instituciones que están invitadas, entre ellas las universidades públicas, la UCR con la Brigada de Acompañamiento Psicosocial y la Universidad Nacional con la Escuela de Psicología, junto con INAMU, PANI, CONAPTIS y otras. Y ahí la primera cosa que nos tocó hacer fue establecer los lineamientos sobre salud mental a nivel nacional, que eran una adaptación de los lineamientos de la OMS al país en esta situación del COVID. Y lo que hizo Costa Rica, que otros países no hizo, fue incluir otras poblaciones que no estaban incluidas en esos lineamientos. Entre ellas estaban las personas en condición de calle, las personas en condición de encarcelamiento y las personas, en este caso, en condición de migración o de refugio o de solicitud de refugio o de tránsito en el país, son personas que por su condición de vulnerabilidad pues necesitan de una atención significativa, una atención clara, dirigida para poder abordar las necesidades que aparecen en esta situación. Y sí, en el país se están dando atención a las personas en condición de migración, hay diferentes instituciones que están participando en eso. Y también hay organizaciones, hay ONGs también que están participando. Entre ellas yo pues conozco el caso particular de Senderos. Senderos es una institución que está en el país que trabaja en atención, entre ellas psicosocial. Yo no tengo conocimiento específicamente en el país de trabajo con profesionales de farmacia, pero sí que conozco fuera, en otros países, en este caso Médicos Sin Fronteras, que está haciendo un trabajo a nivel mundial, en muchos países también en América Latina, para la atención de la situación de emergencia, donde Médicos Sin Fronteras, la profesional en farmacia, siempre está presente en una situación de emergencia. Siempre se abre una oficina de farmacia y hay una bodega de farmacia donde hay un profesional o una profesional en farmacia que da atención cuando Médicos Sin Fronteras abre un campo para atención pues puede ser refugiados o puede ser población en general. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Aparte del tema sanitario, digamos, está todo el tema social, económico, ¿verdad? Que está impactando. Sí. Es parte también, digamos, de todas estas situaciones, de este impacto emocional que también se genera ese ambiente que también uno dice, Dios, ¿verdad? O sea, no vamos a salir probablemente la parte sanitaria, pero en la otra parte porque necesitamos consensos y esos consensos no, o sea, cuesta verlos, o sea, y creo que es una situación que se da y no solo en este país, creo que en muchos países, ¿verdad? Es parte también de esa misma situación, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo, bueno, sí. Quienes trabajamos yo soy psicólogo social, yo soy especialista en psicología social, ese es mi ámbito de trabajo en intervención clínica también, pero digamos solo en las situaciones de emergencia. Generalmente no trabajo específicamente en intervención clínica, trabajo más en docencia, en proyectos de desarrollo social o de trabajo en comunidad. Si algo ha puesto en evidencia esta situación de emergencia es las desigualdades históricas que existen no solo en el país, sino a nivel mundial. Y yo creo que cada día es más evidente que el proceso de desarrollo que ha tenido el país, no solo
vamos a decir, desde el último siglo, sino históricamente, pues se ven en evidencia en este momento. Los barrios del sur, a mí hay cosas que me llamaban la atención, bueno, yo soy de fuera, entonces quizá hay cosas que a uno le llaman más la atención cuando llega a otro lugar, ¿no? Y a mí hay dos cosas que siempre me llamaron la atención en este país. La primera es que se hablaba de los barrios del sur, pues con cierto tono despectivo, ¿no? Como son los lugares donde hay menos recursos, y evidentemente ahora lo estamos viendo como los barrios del sur son los que están siendo más impactados por la situación de emergencia sanitaria. Y también, pues, como se hablaba de no vayas a Limón, ¿no? Era la otra, es no vayas a Limón, Limón es peligroso. Entonces, lo primero que hice fue ir a Limón para ver si era peligroso. Y evidentemente hay una cuestión hay diferencias en la población que de repente uno puede observar, y uno es observado, ¿no? Recuerdo entrar en un bar y ser observado mido casi 2 metros también, eso también te llama la atención, ¿no? Pero uno lo que ve ahí no es que te estén mirando mal a ti, sino cómo los han mirado históricamente a esas poblaciones, ¿no? Pues lo que estamos viendo en este momento, sin duda, son las diferencias, las desigualdades y las exclusiones que se han vivido por diferentes poblaciones. No solo tenemos que pensar en las personas con menos recursos económicos, las personas que residen en cuarterías. De repente las cuarterías se vuelven una palabra de uso cotidiano, pero las personas que sabemos que estas desigualdades aparecen en los espacios urbanos del país, no es sorprendente. Más bien era un foco de preocupación, igual que las personas que viven en condición de calle. Y si no nos queremos ir tan lejos o nos preocupa irnos o quizá tenemos esas resistencias a hablar de pobreza en nuestro entorno, las personas adultas mayores también, que residen solas, pues también son un foco de problema, un foco más que de problema, de preocupación, ¿no? Lo que os decía antes de los lineamientos de la OMS tampoco aparecían las personas en condición de calle. Aquí en Costa Rica estuvimos trabajando intentando que se reconocieran que las personas en condición de calle son unas personas no son una amenaza, son personas vulnerables o condición de vulnerabilidad que tienen que ser apoyadas, porque no es una decisión estar en la calle, es un proceso es la consecuencia de un proceso histórico, social, familiar, personal, que en esos elementos que decíamos que están relacionados, ¿verdad? Entonces sí, claro, y lamentablemente nos encontramos en una época, no me quiero meter en política, pero nos encontramos en una época en la que están los partidos conservadores, los partidos con intereses que no son sociales, que son particulares, que están presentes de forma significativa en la Asamblea de este país. Este país necesita la Asamblea para tomar decisiones, el gobierno no puede tomar decisiones solo, necesita la Asamblea. Y si hay gente que tiene intereses que son particulares o quiere aprovechar esta circunstancia para imponer agendas que no beneficien a toda la población, pues tenemos un problema, sin ninguna duda, y quizá nos hace reflexionar también de lo importante que es trabajar sobre las desigualdades y que el desarrollo, cuando está dirigido hacia ciertos sectores, pues en una situación como esta, en la que las vulnerabilidades hacen que se mantenga la emergencia, pues quizá reflexionar sobre eso, ¿no? Gracias. Hay una última pregunta, ya dice, ¿cómo se puede colaborar en las situaciones de crisis donde se potencian situaciones de violencia? Mujeres, niños, extranjeros, para ayudar a la calma social. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, muy, muy importante esa pregunta. Y posiblemente no haya una única respuesta. Voy a meterme en un problema. La cultura costarricense es una cultura que no habla en público, que más bien esconde, ¿no? En público existe la chota, en privado está el serruchado de piso, ¿no? Es algo que es culturalmente, lo lamento, seguramente es una consecuencia de la colonización, seguramente dejamos eso como algo negativo aquí, lo lamento por los ancestros. Yo soy de Barcelona, seguramente no tengo ningún antepasado colonizador, pero sí que ese en público, verbalizar en público situaciones de conflicto no es habitual. No es habitual aquí, igual que no es habitual en otras culturas. Entonces, que se levante la voz por la solidaridad, eso es hacer un cambio.
que se levante la voz por un reconocimiento de que las personas que son vulnerables necesitan ser apoyadas o necesitan ser reconocidas, eso ya es hacer un cambio. Si yo puedo hacer un cambio en mi barrio, bueno, el gesto que se hizo en Turrialba el día después de ese lamentable incidente del incendio, que las personas se acercaron a ese centro a dejar flores, a dejar mensajes de apoyo, esos son los gestos que necesitamos. Creo que fue ayer o antes de ayer en el que una familia en un barrio fue reconocida como COVID y las personas del barrio fueron a dejarle recursos y fueron a reconocer y a decir que si necesitan algo estamos ahí. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y no lo necesitamos en este momento, yo creo que lo necesitamos habitualmente, ¿no? Construir comunidad, construir barrio, construir solidaridad como un acto cotidiano, como ese... Dentro, otra vez, ¿no? Dentro de lo que podamos, ¿verdad? Hay gente que podrá dar una bolsa de arroz, hay gente que podrá dar una palabra de ánimo. Pues las dos son igualmente válidas, ¿sí? Así es como se necesita dar ayuda en este momento. Fortalecer las redes de apoyo, fortalecer las redes de solidaridad. Si ya se quiere dar un apoyo más significativo, la Comisión Nacional de Emergencias a nivel nacional tiene... a nivel municipal hay comités municipales de emergencia, a nivel comunitario hay comités comunitarios de emergencia, pues es posible que yo me pueda dirigir a mi municipalidad para preguntarle, ¿hay un comité comunal de emergencias en mi barrio o en mi territorio, en mi ámbito, en mi zona de residencia? Y es posible que yo pueda apoyar en ese comité comunal porque esos son los que están recogiendo las necesidades de alimentación o de recursos de material sanitario, para poder recoger las necesidades y luego poder distribuirlos en las diferentes zonas. Eso es lo que se necesita en este momento. Y ya solo pensarlo ya es una forma de ayudar. Ya, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Raúl, en nombre del Colegio de Farmacéuticos de la Academia de Farmacia, por tus valiosos aportes en esta conferencia. Bueno, y a todos por su participación esta noche. Indicarles que viene agosto, que es en el mes que celebramos el Día del Farmacéutico, y tenemos pues varias actividades académicas en ese mes de la farmacia que se van a estar divulgando por el Facebook del Colegio de Farmacéuticos. Así es que para que nos acompañen. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente un gusto. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gusto poder colaborar y que cuídense mucho y cuiden a la gente alrededor. Un abrazo grande. Gracias y muchas gracias de muchos de los participantes en el chat. Gracias. Un gusto. Chao. Chao. Gracias. Chao.